Cuando contemplamos la vasta extensión del tiempo y el espacio que ocupa la civilización china en la historia humana, nos encontramos ante uno de los fenómenos culturales más extraordinarios que haya conocido nuestro planeta. Durante más de 4000 años, en las fértiles llanuras atravesadas por el río Amarillo y el Yangtze, se gestó y desarrolló una sociedad que habría de transformar el mundo de maneras que sus propios fundadores jamás habrían imaginado. Esta es la historia de cómo un conjunto de tribus dispersas en el valle del río Amarillo se convirtieron gradualmente en el imperio más poblado, culturalmente sofisticado y políticamente cohesionado de la antigüedad. El territorio que hoy conocemos como China ha sido testigo de la evolución continua de una cultura que nunca fue completamente interrumpida. Un hecho extraordinario si consideramos que civilizaciones igualmente antiguas como la mesopotámica, la egipcia o la del Valle del Indo experimentaron rupturas profundas o desaparecieron por completo. La civilización china, en cambio, ha mantenido una línea de continuidad cultural que se extiende desde sus orígenes neolíticos hasta nuestros días, transformándose constantemente sin perder jamás su esencia fundamental. Debemos imaginar un mundo donde el paso del tiempo se medía no en años sino en dinastías, donde cada gobernante se consideraba a sí mismo un eslabón en una cadena divina que conectaba el cielo con la tierra. Los antiguos chinos concebían su civilización como el centro del mundo conocido, el reino del medio, rodeado por pueblos bárbaros que aún no habían alcanzado la luz de la civilización. Esta cosmovisión, lejos de ser mera arrogancia, reflejaba una profunda certeza en la superioridad de sus logros culturales, una certeza que los milenios posteriores confirmarían en gran medida. Es importante comprender que la historia china antigua no es la historia de un pueblo estático, sino de una sociedad extraordinariamente dinámica que experimentó transformaciones constantes. Hubo periodos de unificación gloriosa y épocas de fragmentación dolorosa, momentos de prosperidad sin igual y tiempos de hambruna devastadora, eras de paz prolongada y siglos de guerra incesante. Pero a través de todas estas vicisitudes, ciertos elementos permanecieron constantes: el respeto por la jerarquía social, la veneración por los antepasados, la importancia de la educación y el cultivo personal, y la creencia en que el buen gobierno dependía de la virtud moral de los gobernantes. La geografía misma de China predestinó en gran medida el desarrollo de su civilización. Los dos grandes ríos, el Amarillo en el norte y el Yangtze en el sur, proporcionaron el agua y el limo necesarios para la agricultura intensiva, permitiendo el sustento de poblaciones cada vez más numerosas. Las vastas llanuras aluviales facilitaron la comunicación y el comercio, mientras que las montañas y desiertos que rodeaban estas tierras fértiles ofrecieron una protección natural contra invasiones externas, aunque nunca absoluta. Esta combinación de fertilidad agrícola y relativo aislamiento geográfico permitió que la civilización china se desarrollara con características únicas, distintas de las culturas que florecieron en otras partes del mundo antiguo. Al embarcarnos en este viaje a través de los milenios de la historia china antigua, debemos prepararnos para encontrar una complejidad que desafía nuestras nociones simplificadas de progreso lineal. Veremos cómo cada dinastía construyó sobre los cimientos dejados por sus predecesoras, a veces continuando sus políticas, otras veces rechazándolas violentamente. Conoceremos a emperadores brillantes y déspotas crueles, a filósofos cuyas ideas transformaron el pensamiento humano y a inventores cuyos descubrimientos cambiaron el curso de la historia. Exploraremos la vida de campesinos que trabajaban de sol a sol en los campos de arroz y de artesanos que creaban objetos de belleza incomparable. Y sobre todo, buscaremos comprender cómo esta civilización logró no solo sobrevivir sino prosperar durante tanto tiempo, adaptándose constantemente a nuevos desafíos sin perder jamás su identidad esencial. Respiremos profundamente y dejemos que nuestra mente viaje hacia atrás en el tiempo, hacia una época en que el mundo era más vasto y misterioso. Cuando cada valle podía albergar un reino independiente y cada montaña escondía pueblos con sus propias lenguas y costumbres. Estamos a punto de presenciar el nacimiento de una civilización que habría de iluminar el mundo durante milenios. Capítulo 1. Las primeras dinastías y el nacimiento del orden. Los orígenes nebulosos. La dinastía Xia. En las brumas del tiempo, cuando la historia aún no se distinguía claramente del recuerdo colectivo y la memoria oral, emergieron las primeras estructuras de poder organizadas en el valle del río Amarillo.
La tradición china habla de una primera dinastía llamada Xia, que habría gobernado aproximadamente desde el año 2100 antes de nuestra era hasta el año 1600 antes de Cristo. Durante siglos, los historiadores occidentales consideraron la Xia como puramente legendaria, un mito fundacional sin base real. Sin embargo, los descubrimientos arqueológicos de las últimas décadas han revelado la existencia de una cultura sofisticada en el periodo y lugar apropiados, sugiriendo que, aunque los detalles puedan estar embellecidos por el tiempo, la Xia probablemente existió como entidad política real. Los relatos tradicionales nos hablan de Yu el Grande, el fundador mítico de la dinastía Xia, celebrado por su heroica labor en el control de las devastadoras inundaciones que periódicamente asolaban el valle del río Amarillo. Se dice que Yu pasó 13 años viajando por todo el reino, cavando canales y construyendo diques para domesticar las aguas salvajes. La historia cuenta que pasó 3 veces frente a su propia casa sin detenerse, tan dedicado estaba a su misión de salvar al pueblo. Aunque estos relatos contienen elementos claramente legendarios, reflejan una verdad histórica fundamental. Las primeras comunidades chinas tuvieron que desarrollar sistemas sofisticados de control de agua para sobrevivir y prosperar en un entorno donde las inundaciones podían destruir cosechas enteras y las sequías podían causar hambrunas devastadoras. Lo que sí sabemos con certeza es que durante este periodo temprano, las comunidades agrícolas del Valle del Río Amarillo comenzaron a organizarse en estructuras políticas más complejas. Los jefes tribales dieron paso a gobernantes hereditarios que reclamaban autoridad sobre territorios cada vez más amplios. La agricultura, basada principalmente en el cultivo del mijo, se volvió más sofisticada, permitiendo el sustento de poblaciones mayores y la aparición de especialización laboral. Algunos individuos ya no necesitaban dedicar todo su tiempo a la producción de alimentos y podían convertirse en artesanos, sacerdotes o guerreros. Esta diferenciación social marcó el inicio de la estratificación que caracterizaría a la sociedad china durante milenios. El esplendor de bronce, la dinastía Zhang. Alrededor del año 1600 antes de nuestra era, emergió una nueva dinastía que marcaría profundamente el desarrollo de la civilización china, la dinastía Zhang. A diferencia de la nebulosa Xia, la existencia de la Zhang está ampliamente documentada tanto por registros escritos como por evidencia arqueológica abundante. Los Zhang establecieron su poder en la región central del Valle del Río Amarillo y desarrollaron una cultura urbana sofisticada que sentó las bases para muchas de las características que definirían la civilización china posterior. Los gobernantes Zhang establecieron su capital en diferentes ubicaciones a lo largo de su historia, siendo la más famosa Jin, cerca de la moderna ciudad de Anyang. Las excavaciones arqueológicas en estos sitios han revelado una sociedad extraordinariamente compleja. Los palacios reales, construidos sobre plataformas de tierra apisonada, dominaban ciudades cuidadosamente planificadas. Los artesanos producían objetos de bronce de una calidad y belleza incomparables, utilizando técnicas de fundición tan avanzadas que no serían igualadas en otras partes del mundo durante siglos. Estos bronces, en forma de vasijas rituales, campanas, armas y otros objetos, no eran meramente funcionales sino obras de arte elaboradamente decoradas con diseños intrincados que incluían dragones estilizados, aves míticas y patrones geométricos complejos. La sociedad Zhang estaba profundamente estratificada. En la cúspide se encontraba el rey, quien servía como intermediario entre el mundo humano y el divino. El rey realizaba elaborados rituales para consultar a los antepasados y a los dioses sobre asuntos de estado, agricultura y guerra. Estos rituales involucraban sacrificios de animales y, en ocasiones, de seres humanos. La nobleza, compuesta por parientes del rey y comandantes militares, controlaba vastas extensiones de tierra trabajadas por campesinos. Había también una clase de sacerdotes y adivinos que interpretaban los signos celestiales y las grietas en huesos de animales y caparazones de tortuga para predecir el futuro y determinar la voluntad divina. Es precisamente en estos huesos oraculares y caparazones de tortuga donde encontramos las primeras evidencias claras de la escritura china. Los sacerdotes inscribían preguntas en estos objetos, los sometían al calor hasta que se agrietaban, y luego interpretaban el patrón de las grietas como respuestas divinas.
Miles de estos huesos oraculares han sobrevivido hasta nuestros días, proporcionándonos una ventana fascinante hacia las preocupaciones de los gobernantes Zhang, cuando plantar o cosechar, si emprender una expedición militar. ¿Qué hacer ante una enfermedad del rey? Cómo apaciguar a los antepasados descontentos. La escritura encontrada en estos huesos ya muestra un alto grado de desarrollo, con miles de caracteres diferentes, sugiriendo que la escritura china había estado evolucionando durante un periodo considerable antes de la dinastía Zhang. La economía Zhang se basaba fundamentalmente en la agricultura, aunque el comercio y la artesanía también desempeñaban roles importantes. Los campesinos cultivaban principalmente mijo, trigo y cebada en el norte, mientras que en las regiones más meridionales ya se había introducido el arroz. La ganadería era significativa, con cerdos, ganado bovino, ovejas y perros criados tanto para alimento como para sacrificios rituales. Los bosques, mucho más extensos entonces que ahora, proporcionaban madera para construcción y caza abundante. La guerra era una realidad constante en la época Zhang. Los reyes emprendían campañas militares regulares contra los pueblos vecinos, en parte para expandir su territorio, en parte para obtener cautivos para sacrificios rituales y trabajos forzados. Los ejércitos Zhang utilizaban carros de guerra tirados por caballos, una tecnología que habían adoptado de pueblos de las estepas del norte. Estos carros, manejados por nobles guerreros, proporcionaban movilidad y poder de choque en el campo de batalla. Las armas de bronce, aunque hermosas, eran principalmente símbolos de estatus para la élite. Los soldados comunes peleaban con armas de piedra, madera y hueso. La transición al Zhou, el mandato del cielo. Alrededor del año 1100 antes de nuestra era, el poder de los Zhang comenzó a declinar. Los gobernantes se volvieron cada vez más despóticos y derrochadores, alejándose de las virtudes que, según la tradición, debían caracterizar a un rey justo. Las crónicas posteriores pintarían al último rey Zhang, Di Xin, como un tirano cruel que se entregaba a excesos mientras su reino se desmoronaba. Aunque estos relatos fueron escritos por los vencedores y probablemente exageran la depravación del último rey Zhang, es claro que la dinastía enfrentaba serios problemas internos y externos cuando emergió un nuevo poder en el oeste, los Zhou. Los Zhou eran inicialmente un pueblo seminómada que se había establecido en el valle del río Wei, en la región occidental del territorio controlado por los Zhang. Con el tiempo, adoptaron muchas de las prácticas culturales Zhang mientras mantenían sus propias tradiciones. El líder Zhou, el rey Wu, forjó alianzas con otros pueblos descontentos con el gobierno Zhang y finalmente marchó contra la capital Zhang. En la batalla decisiva, muchos de los soldados Zhang desertaron o se negaron a luchar, y el rey Di Xin fue derrotado. Según la tradición, el último rey Zhang se quitó la vida prendiendo fuego a su palacio antes que rendirse. Los Zhou no simplemente conquistaron el reino Zhang, transformaron fundamentalmente la legitimación del poder político al introducir el concepto revolucionario del mandato del cielo. Según esta doctrina, el cielo concedía el derecho a gobernar solo a aquellos gobernantes virtuosos que se preocupaban genuinamente por el bienestar de su pueblo. Un gobernante que se volvía corrupto, cruel o incompetente perdería el mandato del cielo, lo cual se manifestaría a través de desastres naturales, disturbios sociales y, finalmente, su derrocamiento. Esta idea tendría profundas consecuencias para la filosofía política china, ya que establecía que el derecho a gobernar no era absoluto sino condicional, dependiente del comportamiento moral del gobernante. Los Zhou establecieron un sistema político que los historiadores llaman feudalismo chino, aunque este término debe usarse con cautela ya que difiere significativamente del feudalismo europeo medieval. El rey Zhou concedió tierras a parientes y aliados leales, quienes gobernaban estos territorios como vasallos del rey. Estos señores feudales tenían considerable autonomía en la administración de sus dominios pero debían lealtad al rey Zhou, proporcionando tributos y soldados cuando se lo solicitaba. Este sistema permitió a los Zhou controlar un territorio mucho más vasto que el que habían controlado los Zhang, extendiéndose desde el Valle del Río Amarillo hacia el sur, el este y el oeste. Durante el periodo conocido como Zhou Occidental, que duró aproximadamente desde 1100 hasta 770 antes de nuestra era, el sistema funcionó relativamente bien.
La capital se estableció en Ao, cerca de la moderna ciudad de Onsean, y los reyes Zhou presidieron sobre un periodo de prosperidad y expansión cultural. La literatura y la poesía florecieron, muchos de los poemas recopilados posteriormente en el clásico de la poesía datan de este periodo, ofreciéndonos vívidas descripciones de la vida cortesana, las campañas militares, el amor y la pérdida, las celebraciones de cosecha y los rituales religiosos. Sin embargo, con el paso del tiempo, el sistema feudal comenzó a mostrar sus debilidades inherentes. Los señores feudales se volvieron cada vez más poderosos e independientes, mientras que el poder central del rey Zhou se debilitaba. En 771 a.C. de nuestra era, cuando tribus nómadas del oeste atacaron la capital Zhou, el rey fue asesinado y la corte se vio obligada a trasladarse hacia el este, a Luoyang. Este evento marca el inicio del periodo conocido como Zhou Oriental. El periodo de primavera y otoño, fragmentación y florecimiento. El periodo Zhou Oriental se divide tradicionalmente en dos fases, el periodo de primavera y otoño, desde aproximadamente 770 hasta 481 antes de nuestra era, y el periodo de los reinos combatientes, desde 481 hasta 221 antes de nuestra era. Aunque estos siglos estuvieron marcados por la fragmentación política y la guerra constante, también presenciaron un extraordinario florecimiento cultural e intelectual que transformaría no solo China sino el pensamiento humano en general. Durante el periodo de primavera y otoño, el rey Zhou mantenía nominalmente su posición como soberano supremo, pero en la práctica había perdido todo poder real. El territorio teóricamente unificado bajo el mandato Zhou se fragmentó en numerosos estados independientes que competían entre sí por poder e influencia. Había más de 100 estados al principio del periodo, aunque con el tiempo los más grandes absorbieron o conquistaron a los más pequeños, reduciendo gradualmente su número. A pesar del caos político, o quizás precisamente debido a él, este periodo fue testigo de importantes avances tecnológicos, económicos y culturales. La tecnología del hierro se introdujo en China alrededor del siglo VI antes de nuestra era, transformando tanto la agricultura como la guerra. Las herramientas de hierro eran más baratas y efectivas que las de bronce, permitiendo que más campesinos tuvieran acceso a implementos agrícolas de mejor calidad. Esto llevó a un aumento en la producción agrícola, que a su vez sustentó el crecimiento de la población y la expansión de las ciudades. El comercio también se expandió considerablemente durante este periodo. Las rutas comerciales conectaban los diferentes estados, facilitando el intercambio no solo de bienes sino también de ideas. Los mercaderes se volvieron más prominentes en la sociedad, aunque todavía ocupaban un estatus oficialmente inferior al de los campesinos en la jerarquía social tradicional. La moneda comenzó a utilizarse más ampliamente, facilitando las transacciones comerciales. Diferentes estados emitían sus propias monedas, que variaban ampliamente en forma y diseño, desde cuchillos en miniatura hasta discos con agujeros cuadrados en el centro. Un diseño que eventualmente se convertiría en estándar. Pero el desarrollo más significativo del periodo de primavera y otoño fue el florecimiento intelectual conocido como el periodo de las 100 escuelas de pensamiento. En una era de incertidumbre política y cambio social rápido, pensadores de diversos trasfondos comenzaron a cuestionar las antiguas certezas y a proponer nuevas visiones sobre cómo debería organizarse la sociedad, cómo debería comportarse el individuo y cuál era el camino hacia una vida buena y significativa. Estos filósofos viajaban de un estado a otro, buscando gobernantes que implementaran sus ideas, estableciendo escuelas de pensamiento que atraían estudiantes y discípulos. Entre estos pensadores, ninguno tendría un impacto más duradero que Confucio, conocido en Occidente como Confucio. Nacido en el estado de Luo alrededor de 551 antes de nuestra era, en una familia noble empobrecida, Confucio dedicó su vida a comprender y transmitir lo que él consideraba la sabiduría de los antiguos sabios. Su filosofía se centraba en la importancia de las relaciones humanas adecuadas, el cultivo de la virtud personal y el papel crucial de la educación y los rituales en el mantenimiento del orden social. Confucio enseñaba que la sociedad estaba compuesta por 5 relaciones fundamentales, entre gobernante y súbdito, padre e hijo, esposo y esposa, hermano mayor y hermano menor, y amigo y amigo. Cada una de estas relaciones implicaba obligaciones mutuas, aunque no necesariamente igualitarias.
El gobernante debía cuidar de sus súbditos con benevolencia, y éstos debían responder con lealtad. El padre debía guiar a sus hijos con amor, y éstos debían honrar a sus padres con piedad filial. La esposa debía apoyar a su esposo, quien a su vez debía tratarla con respeto. Cuando cada persona cumplía adecuadamente su papel en estas relaciones, argumentaba Confucio, la sociedad funcionaría armoniosamente. Central a la filosofía confuciana era el concepto de Ren, frecuentemente traducido como benevolencia, humanidad o bondad. Ren representaba la virtud suprema, la cualidad que definía la verdadera humanidad. Un individuo que cultivaba Ren se preocupaba genuinamente por los demás, trataba a todos con respeto y compasión, y se esforzaba constantemente por mejorar tanto a sí mismo como a la sociedad. El camino hacia el cultivo de Ren pasaba por la educación, el estudio de los textos clásicos, la práctica de los rituales apropiados y la reflexión constante sobre el propio comportamiento. Confucio creía firmemente que el buen gobierno dependía de la virtud moral de los gobernantes. Un gobernante verdaderamente virtuoso no necesitaba leyes estrictas o castigos severos para mantener el orden, su ejemplo moral inspiraría al pueblo a comportarse correctamente. Esta idea contrastaba marcadamente con otra escuela de pensamiento que emergería poco después, el legalismo. Pensamiento que emergería poco después, el legalismo. Otros pensadores contemporáneos a Confucio desarrollaron filosofías alternativas. Laozi, cuya existencia histórica es aún más incierta que la de Confucio, supuestamente fundó el daoísmo. El texto atribuido a Laozi, el Dao de Jing o clásico del camino y la virtud, ofrece una visión del mundo radicalmente diferente a la confuciana. Mientras Confucio enfatizaba el ritual, la jerarquía social y el cultivo activo de la virtud, el daoísmo predicaba la simplicidad, la espontaneidad y vivir en armonía con el Dao, el camino natural del universo. Los daoístas veían la civilización y sus elaboradas convenciones sociales como artificiales y alienantes, argumentando que los humanos serían más felices si volvieran a una existencia más simple y natural. El daoísmo enfatizaba conceptos como Wu Wei, frecuentemente traducido como no acción o acción sin esfuerzo. Esto no significaba pasividad total, sino más bien actuar en armonía con la naturaleza de las cosas, sin forzar o manipular artificialmente los eventos. El sabio daoísta observaba el mundo natural y aprendía de él, notando cómo el agua suave eventualmente desgasta la roca dura, cómo el bambú flexible sobrevive a la tormenta mientras el roble rígido se rompe. Como la vida y la muerte son simplemente transformaciones en un ciclo eterno. El periodo de los reinos combatientes, hacia la unificación. Alrededor del año 481 a.C. de nuestra era, la fragmentación política de China alcanzó un punto crítico. Lo que quedaba de la autoridad nominal del rey Zhou desapareció completamente, y los gobernantes de los diferentes estados comenzaron a llamarse reyes ellos mismos, reclamando soberanía independiente. Este periodo, conocido como el periodo de los reinos combatientes, fue una era de guerra casi constante, pero también de innovación militar, administrativa y tecnológica sin precedentes. Al inicio de este periodo había 7 estados principales compitiendo por la supremacía: Yin, Yi, Chu, Yan, An, Zhao y Wei. Cada uno de estos estados desarrolló su propio sistema administrativo, estrategias militares y políticas económicas en un esfuerzo por superar a sus rivales. La guerra se volvió más total y devastadora, involucrando ejércitos de cientos de miles de soldados en campañas que duraban años. Los carros de guerra, que habían dominado el campo de batalla durante siglos, fueron gradualmente reemplazados por infantería masiva y caballería. Las fortificaciones se volvieron más elaboradas, y varios estados comenzaron a construir largas murallas defensivas para protegerse de invasiones, precursoras de la famosa Gran Muralla que sería construida posteriormente. La competencia entre los estados también estimuló importantes reformas internas. Los gobernantes que deseaban sobrevivir necesitaban maximizar los recursos de sus estados, lo que llevó a innovaciones en agricultura, recaudación de impuestos y administración gubernamental. El estado de Yin, en particular, implementó una serie de reformas radicales que eventualmente le permitirían conquistar todos los demás estados y unificar China. En el estado de Yin, un reformador llamado Zhang Yang implementó políticas revolucionarias a mediados del siglo IV antes de nuestra era.
Sun Yang era un legalista, adherente de una escuela de pensamiento que argumentaba que el orden social debía mantenerse no a través de la virtud moral de los gobernantes, como enseñaba Confucio, sino a través de leyes estrictas aplicadas uniformemente y castigos severos para los transgresores. El legalismo sostenía que los seres humanos eran fundamentalmente egoístas y que solo respondían a incentivos y castigos claros. Bajo la guía de Sun Yang, Yin implementó un sistema legal exhaustivo que especificaba claramente qué acciones eran permitidas y cuáles prohibidas, junto con los castigos correspondientes. Estos castigos eran notoriamente severos, a menudo involucrando mutilación o muerte incluso por ofensas relativamente menores. El sistema legal se aplicaba supuestamente a todos por igual, sin consideración de rango social, un concepto radicalmente igualitario para la época. Aunque en la práctica los nobles podían a menudo evitar los peores castigos. Sun Yang también reorganizó la sociedad en un sistema de responsabilidad colectiva. Las familias fueron agrupadas en unidades de 5 y 10 hogares, y cada miembro del grupo era responsable de reportar los crímenes de los demás. Si un miembro cometía un crimen y no era reportado, todo el grupo sufría el castigo. Este sistema creaba una red de vigilancia mutua que hacía muy difícil escapar a la justicia. Para estimular la producción agrícola, Sun Yang implementó reformas de tenencia de tierra que permitían a los campesinos poseer sus propias parcelas en lugar de trabajar tierras comunales. Esto incentivaba a los campesinos a trabajar más duro, ya que ahora se beneficiaban directamente de su propio esfuerzo. Al mismo tiempo, se implementó un sistema de rangos militares basado en el mérito, específicamente en el número de cabezas enemigas cortadas en batalla. Los soldados que se distinguían en combate podían ascender en rango, recibir tierras y mejorar su estatus social, sin importar su origen. Esto creaba un ejército altamente motivado y efectivo. Estas reformas transformaron a Yin de un estado relativamente atrasado en la frontera occidental en la maquinaria militar más formidable de China. Mientras otros estados seguían siendo sociedades aristocráticas donde el estatus dependía del nacimiento. Yin se convirtió en una meritocracia militar autoritaria donde el talento y la dedicación podían elevar incluso a los de origen humilde. A medida que avanzaba el periodo de los reinos combatientes, se hizo cada vez más claro que Yin estaba destinado a prevalecer. Uno por uno, los otros estados cayeron ante los ejércitos y no fueron absorbidos a través de diplomacia astuta. El estado de Yi en el este resistió hasta el final, pero finalmente también cayó en 221 antes de nuestra era. Por primera vez en siglos, toda China estaba unificada bajo un solo gobernante, el rey de Yin, quien adoptaría un título que resonaría a través de los siglos. Capítulo 2. La dinastía Yin y la unificación de China. El primer emperador, Yin Shi Huangdi. En el año 221 antes de nuestra era, el rey de Yin completó la conquista de todos los estados rivales y se proclamó emperador de China. Pero no se contentó con el título ordinario de rey o Wang. En cambio, adoptó el título de Shi Huangdi, que puede traducirse como primer emperador Augusto. Este título expresaba tanto su orgullo por ser el primer gobernante en unificar verdaderamente toda China como su expectativa de que su dinastía duraría 10.000 generaciones. La ironía histórica es que su dinastía apenas sobreviviría a su propia muerte, durando solo 15 años en total. Sin embargo, a pesar de su breve duración, la dinastía Yin transformaría China de maneras que perdurarían durante milenios. El primer emperador era un hombre de ambición ilimitada y voluntad férrea. Había heredado un estado ya poderoso y disciplinado gracias a las reformas legalistas de Sun Yang, y ahora aplicaría estos mismos principios a toda China. Su visión era crear un imperio centralizado y uniformado, donde las leyes, la escritura, las pesas y medidas, e incluso el ancho de los ejes de los carros fueran idénticos en todas partes. Este impulso hacia la uniformidad puede parecernos hoy autoritario, y ciertamente lo era, pero también tenía un propósito práctico: facilitar la administración, el comercio y la comunicación en un territorio vasto y diverso. Una de las primeras y más importantes reformas del primer emperador fue la estandarización de la escritura. Aunque todos los estados chinos habían utilizado variantes de la misma escritura durante siglos, existían numerosas diferencias regionales en la forma de escribir ciertos caracteres.
El emperador ordenó que se estableciera una forma estándar para cada carácter y que esta forma se usara exclusivamente en todo el imperio. Esta estandarización fue crucial para la unidad cultural de China, asegurando que personas de diferentes regiones pudieran comunicarse por escrito incluso si sus dialectos hablados eran mutuamente ininteligibles. El emperador también estandarizó las pesas y medidas, reemplazando la confusa variedad de sistemas locales con un sistema único para todo el imperio. Del mismo modo, estandarizó la moneda, estableciendo monedas redondas con un agujero cuadrado en el centro como la forma oficial de dinero en todo el imperio. Esta uniformidad facilitó enormemente el comercio y la recaudación de impuestos. Incluso estandarizó el ancho de los ejes de los carros. Esto puede parecer un detalle trivial, pero tenía importantes implicaciones prácticas. Los caminos de tierra de la época rápidamente desarrollaban surcos profundos causados por el paso repetido de ruedas de carro. Si todos los carros tenían el mismo ancho de eje, estos surcos actuarían como guías, facilitando el viaje. Si diferentes carros tenían anchos diferentes, los surcos se volverían irregulares e intransitables. Para administrar su vasto imperio, el primer emperador dividió el territorio en 36 comandancias militares, cada una supervisada por 3 funcionarios designados directamente por el emperador. Un gobernador civil, un gobernador militar y un inspector que monitoreaba a los otros 2 y reportaba directamente al emperador. Este sistema aseguraba que ningún funcionario regional acumulara demasiado poder y que todos rindieran cuentas al gobierno central. Las antiguas fronteras entre estados fueron abolidas y la antigua nobleza hereditaria fue despojada de sus tierras y poder, siendo reubicada en la capital donde podían ser vigilados de cerca. El primer emperador también emprendió proyectos de obras públicas de escala asombrosa. Construyó una red de caminos que irradiaban desde la capital, facilitando el rápido movimiento de tropas y funcionarios a todas las partes del imperio. Estos caminos estaban meticulosamente construidos, con líneas de árboles a ambos lados para proporcionar sombra a los viajeros. Construyó canales para mejorar el transporte de grano y facilitar la irrigación. Y, más famosamente, conectó y expandió las murallas defensivas construidas por estados anteriores para crear una barrera continua contra las incursiones de los pueblos nómadas del norte. El inicio de lo que eventualmente se convertiría en la Gran Muralla China. La construcción de estos proyectos requería cantidades masivas de mano de obra. Cientos de miles de trabajadores, muchos de ellos campesinos reclutados como trabajo forzado, perecieron construyendo murallas, caminos y palacios. El pueblo común soportaba cargas fiscales aplastantes para financiar tanto estas obras públicas como el enorme ejército permanente que mantenía el emperador. La ley legalista se aplicaba con severidad implacable, y los castigos por incluso infracciones menores eran brutales. La quema de libros y el enterramiento de los eruditos. Uno de los actos más notorios del primer emperador ocurrió en 213 antes de nuestra era. En una reunión de la corte, un grupo de eruditos confucianos criticó las políticas del emperador, argumentando que se desviaban de las prácticas virtuosas de los antiguos sabios. El primer ministro del emperador, Li Si, el mismo un prominente filósofo legalista, respondió con una propuesta radical: quemar todos los libros excepto aquellos relacionados con agricultura, medicina, adivinación y los registros oficiales del estado de Yin. El razonamiento detrás de esta política era simple pero brutal. Li Si argumentaba que los eruditos que constantemente citaban el pasado para criticar el presente eran una amenaza para la estabilidad del Estado. Al eliminar estos textos antiguos, se eliminaría la base intelectual para la disidencia. El primer emperador aceptó esta recomendación y se enviaron órdenes por todo el imperio para confiscar y quemar copias del clásico de la poesía, el clásico de la historia y las obras de los filósofos de las 100 escuelas. La destrucción no fue completamente exitosa. Muchos eruditos escondieron copias de textos preciosos, arriesgando sus vidas para preservar el conocimiento antiguo. Sin embargo, muchos textos se perdieron para siempre, y el patrimonio intelectual de China sufrió un daño considerable. Un año después, cuando el emperador descubrió que algunos eruditos habían desobedecido su orden y continuaban estudiando y enseñando los textos prohibidos, ordenó que 460 de ellos fueran ejecutados. Según las fuentes tradicionales, enterrados vivos.
La historicidad exacta de este evento ha sido debatida, pero simboliza la naturaleza autoritaria del régimen Yin. El mausoleo del primer emperador. A pesar de todo su poder, o quizás debido a él, el primer emperador estaba obsesionado con la inmortalidad. Patrocinó expediciones para buscar elixires de vida eterna y consultaba constantemente con magos y alquimistas que prometían revelarle los secretos de la inmortalidad. Ninguna de estas búsquedas tuvo éxito, y el emperador murió en 210 antes de nuestra era durante un viaje de inspección por las provincias orientales de su imperio, a la edad de 49 años. Pero aunque no logró alcanzar la inmortalidad en vida, el primer emperador había pasado décadas preparándose para la muerte de una manera que aseguraría que su nombre viviera para siempre. Poco después de ascender al trono, había ordenado la construcción de un mausoleo de escala sin precedentes. Más de 700.000 trabajadores pasaron décadas construyendo este complejo funerario masivo cerca de la capital Yin. El mausoleo mismo, una pirámide de tierra que se eleva 55 metros sobre la llanura circundante, nunca ha sido excavado. Los arqueólogos temen que abrir la tumba pueda dañar su contenido, y las fuentes históricas sugieren que contiene trampas elaboradas diseñadas para matar a los saqueadores. Pero en 1974, campesinos que cavaban un pozo descubrieron algo asombroso a más de 1 kilómetro del mausoleo, un ejército de guerreros de terracota a tamaño real. Las excavaciones posteriores revelaron que el primer emperador había ordenado la creación de un ejército completo de estatuas de terracota para protegerlo en el más allá. Hasta ahora se han descubierto más de 8.000 soldados de terracota, junto con caballos, carros y armas. Cada soldado es único, con rasgos faciales, peinados y expresiones diferentes. Estaban organizados en formaciones militares precisas, con infantería, arqueros, oficiales de mando y conductores de carros, todos en sus posiciones apropiadas. Originalmente estaban pintados con colores vivos, aunque la pintura se ha deteriorado con el tiempo. Este increíble descubrimiento arqueológico nos ofrece una ventana fascinante hacia la organización militar, la tecnología y la ideología del Imperio Yin. El colapso de la dinastía Yin. La muerte del primer emperador expuso inmediatamente las grietas en el imperio que había construido. Su hijo mayor, el heredero designado, había sido enviado a supervisar la construcción de la Gran Muralla en la frontera norte. El primer ministro Li Si y un eunuco de la corte llamado Zhao Gao conspiraron para ocultar la muerte del emperador hasta que pudieran manipular la sucesión. Enviaron órdenes falsas en nombre del emperador muerto, ordenando tanto al heredero designado como a un general que habían caído en desgracia que se suicidaran. Ambos obedecieron, y el hijo menor, un joven maleable llamado Wei, fue instalado como segundo emperador. El segundo emperador demostró ser un gobernante débil y cruel, dominado completamente por Zhao Gao. Bajo su gobierno, las ya duras políticas Qin se volvieron aún más opresivas. Las cargas fiscales aumentaron, el trabajo forzado se intensificó, y los castigos se volvieron aún más arbitrarios y severos. El pueblo, que había soportado años de dificultades bajo el primer emperador con la esperanza de que eventualmente vendrían tiempos mejores, comenzó a perder la paciencia. En 209 antes de nuestra era, solo un año después de la muerte del primer emperador, estalló la rebelión. Comenzó con un incidente menor, un grupo de campesinos reclutados para el servicio militar se retrasó en llegar a su destino debido a lluvias torrenciales. Bajo la ley Yin, llegar tarde a un servicio militar designado era un crimen capital. Enfrentando la muerte de todos modos, los campesinos decidieron rebelarse. Su líder, Chen Zeng, proclamó: los reyes, nobles y generales, ¿acaso tienen una especie especial de naturaleza? Esta declaración radical cuestionaba la base misma de la jerarquía social. La rebelión se extendió rápidamente. A través del imperio, pueblos oprimidos se levantaron contra el gobierno Yin. Nobles de los antiguos estados conquistados vieron una oportunidad para restaurar sus antiguas posiciones de poder y se unieron a la rebelión. Generales Qin se encontraron peleando contra múltiples ejércitos rebeldes en diferentes frentes. Entre los muchos líderes rebeldes, dos figuras emergieron como los principales contendientes por el poder: Xian Yu, un brillante comandante militar de noble linaje del antiguo estado de Chu, y Liu Ban,
Un oficial de policía de bajo rango conocido por su astucia y habilidad para ganarse la lealtad de sus seguidores. Inicialmente aliados contra el gobierno Qin, estos dos hombres eventualmente se convertirían en rivales amargos. En 206 antes de nuestra era, apenas 4 años después de la muerte del primer emperador, las fuerzas rebeldes capturaron la capital Qin. El segundo emperador había sido asesinado por Cao Gao, quien a su vez fue asesinado por otro miembro de la familia real Qin. El último emperador Qin, un sobrino del primer emperador, se rindió a Liu Ban y la dinastía Qin llegó a su fin. El imperio que el primer emperador había esperado que durara 10.000 generaciones había colapsado en solo 15 años. Sin embargo, el legado de Qin perduraría. La idea de un imperio unificado, centralmente administrado, con leyes, escritura y medidas estandarizadas, se había arraigado profundamente. Ningún líder posterior intentaría seriamente dividir China en estados independientes nuevamente. La unificación lograda por Qin se había convertido en la norma esperada. Capítulo 3. La dinastía Han y el poder duradero. La lucha por el imperio, Liu Ban contra Xian Yu. Con la caída de Qin, comenzó una lucha brutal por la sucesión. Xian Yu, el más poderoso de los generales rebeldes, se declaró a sí mismo hegemón rey del oeste de Chu y distribuyó territorios entre los diversos líderes rebeldes, nombrándolos como reyes vasallos. A Liu Ban le asignó el remoto y relativamente pobre reino de Han en el sudoeste, lejos de las ricas tierras centrales. Esta decisión reflejaba el desprecio de Xian Yu por Liu Ban, a quien consideraba de origen demasiado humilde para ser una amenaza seria. Xian Yu subestimó gravemente a su rival. Liu Ban, aunque no era un brillante estratega militar como Xian Yu, poseía un talento excepcional para reconocer el mérito en otros y ganarse su lealtad. Atrajo a su servicio a algunos de los mejores estrategas, administradores y generales de la época, mientras que Xian Yu, orgulloso y autocrático, alienaba a sus propios aliados con su arrogancia y crueldad. Durante los siguientes 5 años, Liu Ban y Xian Yu se enfrentaron en una serie de campañas militares que devastaron gran parte de China. Xian Yu ganó la mayoría de las batallas directas gracias a su genio táctico y coraje personal legendario, pero Liu Ban siempre lograba escapar, reconstruir sus fuerzas y regresar. Gradualmente, los aliados de Xian Yu comenzaron a desertar hacia Liu Ban, quien los trataba generosamente y respetaba sus consejos. La batalla decisiva llegó en 202 antes de nuestra era en Gaixia. Las fuerzas de Xian Yu, superadas en número y rodeadas, hicieron un último stand desesperado. Según la tradición, Liu Ban ordenó a sus soldados cantar canciones del estado natal de Xian Yu, Chu, para desmoralizar al enemigo haciéndoles creer que su tierra natal ya había caído. Xian Yu, al darse cuenta de que todo estaba perdido, se despidió de su amada concubina y cabalgó hacia la batalla con un pequeño grupo de leales seguidores. Cuando finalmente fue rodeado junto a un río, se negó a aceptar la ayuda de un barquero para escapar, diciendo que no podía enfrentar a la gente de Chu después de haber llevado a todos sus jóvenes a la muerte. En cambio, se quitó la vida, poniendo fin a la guerra civil. El establecimiento de la dinastía Han. Liu Ban, ahora indiscutido gobernante de China, estableció la dinastía Han y adoptó el nombre de reinado emperador Gaozu. A diferencia del primer emperador de Qin, quien había intentado gobernar como un autócrata absoluto asesorado solo por ministros legalistas. Gaozu reconoció que necesitaba la cooperación de la élite educada y las familias poderosas para gobernar efectivamente un imperio tan vasto. Aunque mantuvo muchas de las estructuras administrativas establecidas por Qin, las políticas fueron considerablemente suavizadas. Gaozu redujo las cargas fiscales, liberó a los trabajadores forzados que todavía estaban trabajando en proyectos Qin y relajó las leyes penales draconianas. Reconoció que el severo legalismo de Qin había alienado a la población y había contribuido al colapso rápido de esa dinastía. En cambio, Gaozu adoptó un enfoque más pragmático que combinaba elementos legalistas de administración eficiente con ideales confucianos de gobierno benevolente. Sin embargo, Gaozu enfrentaba un desafío serio, como mantener el control sobre un territorio tan vasto sin un ejército permanente enorme que drenar las arcas del Estado. Su solución fue un compromiso entre el sistema feudal de Zhou y el sistema centralizado de Qin.
Estableció comandancias directamente administradas por el gobierno central en las regiones más estratégicas, especialmente en el este y el sur. Pero en otras áreas, especialmente en el oeste y el norte. Permitió el establecimiento de reinos semiautónomos gobernados por miembros de su propia familia y algunos aliados de confianza que habían ayudado en su ascenso al poder. Esta decisión resolvió el problema inmediato de la administración, pero almacenó problemas para el futuro. Los reyes vasallos, aunque nominalmente subordinados al emperador, ejercían considerable poder en sus propios dominios y ocasionalmente desafiaban la autoridad central. Sería tarea de emperadores posteriores reducir gradualmente el poder de estos reinos. La emperatriz Lu, poder detrás del trono. Cuando el emperador Gaosu murió en 195 antes de nuestra era, fue sucedido por su hijo, el joven emperador Hui. Sin embargo, el verdadero poder residía en su madre, la emperatriz viuda Lu. La emperatriz Lu había sido la esposa leal de Gaosu durante sus años difíciles como rebelde, soportando grandes dificultades y mostrando considerable coraje e inteligencia política. Durante los 15 años siguientes, la emperatriz Lu gobernó efectivamente el imperio Han, primero como regente de su hijo y luego, después de su muerte prematura, en nombre de emperadores títeres infantiles de la familia Liu. Su gobierno fue marcado por la estabilidad y la continuación de las políticas que habían caracterizado el reinado de Gaosu, impuestos ligeros, leyes relativamente suaves y no intervención en los asuntos locales tanto como fuera posible. Sin embargo, la emperatriz Lu también fue despiadada en la eliminación de cualquiera que percibiera como amenaza a su poder o al de su familia natal, los Lu. Ejecutó o exilió a varios de los viejos compañeros y generales de Gaosu que se oponían a su influencia. Más notoriamente, torturó brutalmente a Lady Yi, una concubina favorita de Gaosu, mutilándola de maneras horribles antes de matarla. Este acto de crueldad extrema escandalizó incluso a los cronistas históricos, acostumbrados a la violencia política. La emperatriz Lu también intentó fortalecer la posición de su propia familia elevando a miembros del clan Lu a posiciones de poder, nombrándolos como reyes y generales. Esta política preocupó a los ministros confucianos y a los miembros supervivientes del clan Liu, quienes temían que los Lu pudieran eventualmente intentar usurpar el trono completamente. Cuando la emperatriz Lu murió en 180 antes de nuestra era, los ministros y generales leales a la familia Liu actuaron rápidamente. En un golpe coordinado, eliminaron a los miembros de la familia Lu que ocupaban posiciones de poder y entronizaron a un nuevo emperador de la línea Liu. El emperador seleccionado fue Liu Eng, conocido póstumamente como emperador Wen, quien inauguraría una era de notable prosperidad y estabilidad. La Edad de Oro, los emperadores Wen y Jing. Los reinados del emperador Wen, 180 a 157 antes de nuestra era, y su hijo el emperador Jing, 157 a 141 antes de nuestra era. Son recordados en la historia china como una edad de oro de gobierno virtuoso. Ambos emperadores practicaron lo que los confucianos llamaban gobierno por no acción, un concepto que tomaron prestado del daoísmo. Esto no significaba que no hicieran nada, sino más bien que gobernaban con una mano ligera, permitiendo que la sociedad se autorregulara tanto como fuera posible y solo interviniendo cuando era absolutamente necesario. Durante este periodo, los impuestos fueron extraordinariamente bajos. En un momento, el impuesto sobre la tierra agrícola era solo 1/30 parte de la producción, una tasa notable considerando que tasas de impuestos de 1/10 o 1/5 parte eran más comunes en la antigüedad. Los campesinos, no agobiados por impuestos opresivos o trabajos forzados constantes, prosperaron. La producción agrícola aumentó, la población creció, y las reservas de grano del gobierno se llenaron al desbordarse. El emperador Wen era conocido por su frugalidad personal. Mientras que los emperadores Xin habían construido palacios extravagantes y habían mantenido harenes enormes, el emperador Wen vivía modestamente. Usaba ropas simples, rechazó expandir sus palacios argumentando que el dinero se gastaría mejor en aliviar el sufrimiento del pueblo, e incluso instruyó que su mausoleo se construyera sin grandes riquezas enterradas, para no tentar a los saqueadores de tumbas. El emperador Jing continuó las políticas de su padre, aunque enfrentó un desafío serio, la rebelión de los 7 estados en 154 antes de nuestra era. Varios de los reinos vasallos,
preocupados de que el gobierno central estuviera gradualmente erosionando su autonomía, se rebelaron. Sin embargo, la rebelión fue suprimida en 3 meses. Después de esta victoria, el emperador redujo dramáticamente el poder de los reinos restantes, dividiéndolos en territorios más pequeños y transfiriendo el control administrativo real a funcionarios designados por el gobierno central. Administrativo real a funcionarios designados por el gobierno central. El emperador Wu, expansión y transformación. En 141 antes de nuestra era, ascendió al trono un joven de 15 años que se convertiría en uno de los emperadores más influyentes en toda la historia china, el emperador Wu. Su reinado de más de 50 años transformaría fundamentalmente el imperio Han, expandiendo sus fronteras, reorganizando su administración y estableciendo el confucianismo como la ideología oficial del Estado. A diferencia de sus predecesores inmediatos, que habían practicado la no intervención, el emperador Wu era ambicioso y enérgico, constantemente emprendiendo grandes proyectos y campañas militares. Bajo su gobierno, el imperio Han expandió sus fronteras dramáticamente en todas las direcciones. En el sur, las fuerzas Han conquistaron regiones en lo que hoy es el sur de China y el norte de Vietnam. En el oeste, el emperador Wu envió expediciones militares al corredor de Exi, estableciendo el control Han sobre esta vital ruta comercial que conectaba China con Asia Central. Pero fue en el norte donde el emperador Wu enfocó su mayor atención. Durante décadas, la confederación nómada conocida como los Xiongnu había sido una amenaza constante para China, lanzando incursiones devastadoras en territorio chino, saqueando ciudades fronterizas y llevándose cautivos. Los emperadores Han anteriores habían adoptado una política de apaciguamiento, enviando tributos regulares a los líderes Xiongnu y dándoles princesas chinas en matrimonio para mantener la paz. El emperador Wu rechazó esta política humillante y decidió confrontar a los Xiongnu militarmente. Las campañas contra los Xiongnu duraron décadas y costaron enormes cantidades de dinero y vidas. El emperador envió expediciones militares masivas al norte, con ejércitos de cientos de miles de soldados marchando profundamente en territorio Xiongnu. El general más exitoso de estas campañas fue Wu Kubin, un joven prodigio militar que ganó victoria tras victoria contra los nómadas. Aunque las campañas nunca derrotaron completamente a los Xiongnu, sí los debilitaron significativamente y extendieron el control Han sobre vastas regiones del norte y oeste que habían estado fuera del alcance chino. Para financiar estas guerras constantes y otros proyectos ambiciosos, el emperador Wu necesitaba aumentar los ingresos del gobierno. Implementó varios monopolios estatales sobre productos lucrativos como sal, hierro y licor, generando vastas sumas para el tesoro imperial. También devasó la moneda periódicamente, permitiendo al gobierno acuñar nueva moneda de menor valor y embolsarse la diferencia. Estas políticas, aunque efectivas para recaudar fondos, eran controvertidas y fueron criticadas por confucianos que las veían como explotadoras del pueblo común. El confucianismo como ideología estatal. Quizás la decisión más consecuente del emperador Wu fue establecer el confucianismo como la ideología oficial del Estado Han. Durante el periodo de los reinos combatientes y bajo Yin, diferentes escuelas filosóficas habían competido por influencia, y los gobernantes habían adoptado diferentes filosofías según sus necesidades. El emperador Wu, asesorado por el erudito confuciano Don Sun-su, decidió que el confucianismo proporcionaba la mejor base ideológica para el gobierno imperial.